Tú no me tienes el pasaporte en la mano. Me pregunté por mi documento. Yo te entregué el pasaporte que chequea el 27 de mayo ahora mismo. Mírala ahí. Entonces, si yo le entrega, mira el visa está ahí. Usted me está preguntando por visa. ¿Cuánto visa tengo? ¿Cuánto visa tengo que tener? Ese no es visa. Léelo para que tú veas. Léelo para que tú veas. Mírala. Yo une salutation ensemble avec tout le monde. Mes amis, cause migrants RD entre la caille nous. Ensemble avec une vidéo côté nous pral faire vivre gens surtout dans le commencement vidéo a. Un haïtien côté des policiers t'a choisi te vle à boussa monsieur mais monsieur qui gagne l'esprit li get ouvrir caméra la glaba yo vinn ouais pas le choix parce que nèg la gen visa li check li à jour malgré ça yo vle à boussal y a bal parole dans sens pour yo faire l'argent sous lui comme si ça y a marché fait prend l'argent sous tout haïtien bagay ça mes amis il est pour finir il est pour finir quand même bon Dieu qui pour dire un mot pour misère haïtien à passer dans pays Saint-Domingue on nous fin suivre reste vidéo ensemble avec on va aller plus loin ou même que pourquoi abonner ensemble à la chaîne la fait ça s'il vous plaît pour encourager nous on nous suit. Tú no me tienes el pasaporte en la mano. Me pregunté por mi documento. Yo te entregué el pasaporte que chequea el 27 de mayo ahora mismo. Mírala ahí. Entonces, si yo le entrega, mira el visa está ahí. Usted me está preguntando por visa. ¿Cuánto visa tengo? ¿Cuánto visa tengo que tener? Ese no es visa. Léelo para que tú veas. Léelo para que tú veas. Mírala ahí. Léelo para que tú veas. ¿Tú crees que yo le voy a entregar? Él pasa, la foto mía, mira de este lado, esa es la visa. Entiende ahora. Yo te hablo como la gente, ¿verdad? Sí, como la gente, pero usted, si yo te pregunto dónde está la visa. Él me pregunta dónde está la visa. Yo le digo, mírala ahí y mira la cheque. Y mira la cheque bien, mira. ¿Tú viste la cheque? El cheque el 27 de mayo. Yo lo digo el 27 de mayo. Escúchame a mí. Nadie está discutiendo contigo. Ahora escúchame a mí, grábame a mí que si yo estoy hablando, mira. Sí, no, está bien, que nosotros está bien. Escucha y calla. Si yo te pregunto a ti, yo, y tu visa, tú simplemente tienes que decirme, está ahí. Yo no tengo ese papel en la mano para saber si está ahí sí o no. Pero yo le entrego a él. Espérate. Yo le entrego Pero a él. escúchame, yo te estoy diciendo que me escucha a mí, no hable, escúchame a mí. Él la tiene, ¿verdad? Yo no. Tienes que decir, comando, está ahí. Pero si déjame decir, ustedes dos pero no andan, decirme están a en mí. la mano de él. Pero Ahora tú vas a esperar que él te explica porque el documento está en la mano de él. A ti te gusta discutir demasiado. Tienes que No es escuchar. discutir. Dos jefes andan, tú me paras y documento moreno. Mira su documento. Ahora, él te va a esperar que tú leí el documento y va a ver si están chequeados o no están chequeados. Él no te espera que si está chequeado. Me está preguntando por el cédula, por el carnecito o por otra vaina. Oye, yo te pregunté hasta No fuiste tú, él. Pero que está bien, si él te pregunta, tú me tienes que decir, mira, ahí es que está, mira. No, él tiene que usted explicar a él. Está bien, hermano, porque nosotros sabemos benedictiano. No, entonces, si tú no sabes leer esto, ¿y ya que me está parando? Porque yo tengo que preguntar a ti mismo. Entonces, y como yo soy haitiano, yo sabe leer la letra dominicana. Y ustedes me conocen muy bien, yo soy cañero que vende en el Edén. Ustedes me conocen muy bien. Aquí yo lo conozco a todos los militares. Militares que están aquí que no me conocen porque no trabajan. Tiene un problema, aunque esté grabando. O no esté grabando, tú tienes que dejar de discutir. No ese. Mira, hay muchos policías que están abusando los haitianos con todo el papel en la mano. ¿Me entiendes? Si tú me preguntas el documento, te entrega, ustedes dos andan, espera que él te diga si él está legal o si no está legal. Pero escúchame. Él ni siquiera ha visto el papel y yo te digo, ¿y tu visa? Tú me dices a mí, nada más escúchame. Está ahí, pero no diga, tú no sabes leer, pero que yo no sé, yo no puedo saber si está ahí sí o no. Pero tú tienes que esperar a él que leí lo primero. Pero que él ni ha abierto el pasaporte, papá. Él ni siquiera lo ha abierto. Entonces decirme Entonces así. no te pongas a discutir, no te pongas bruto, porque tú te pones bruto con nosotros y que quede grabado ahí, tú te pones bruto con la policía. Sí, y me van a llevar legales y me van a llevar y me sueltan. Me fui para allá a agarrar un chofer de los patanos. Ahora todo el que me hizo, lo hizo a él porque ese dice legal. Ese cuesta $600. Yo lo chequeé a eso por $20 para venir para acá. Está bien, porque te están preguntando, mi hermano. Nadie está peleando contigo, estás boceando. Porque ayer yo viste cómo está maltratando a un niño de como 4 a 5 meses. Como si fueran
haitianos. Mira, a los militares aquí no leí la historia. Era yo. Oíste. Era yo. ¿Ah? Pero los militares que están haciendo eso, los militares, porque cuando haitianos hizo una vaina, dominicanos no dicen, hay un haitiano malo, no, ellos no lo dicen así, ellos dicen los haitianos son malos, no son toques tan ilegales y no son toques malos también. Era yo. Pero el militar en la calle, Era yo. el militar en la calle, No, yo quisiera yo. el militar en